y vamos a ver el propósito y la importancia de la intercesión y la centralidad de la intercesión en el plan de Dios, que es lo que hacemos en la casa de oración. Este es el fundamento de la casa de oración, del por qué intercedemos y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios, cómo es la manera en la que Dios creó todo, sostiene todo y seguirá sosteniéndolo por la eternidad cuando Cristo regrese y cuando el Padre venga, ¿sí? Hay una identidad que podemos ver en Apocalipsis 5, 8, que Jesucristo nos dio, ¿sí?, de reyes y de sacerdotes. Y el sacerdocio en el nuevo pacto es comunión con Dios, es un diálogo, ¿sí?, una conversación, una intercesión, una oración constante con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo, como el intercesor número uno, ¿sí? Y vamos a ver unos pasajes, ahora no me quiero adelantar, pero Jesús creó todo y Él continúa señorando todo a través de la intercesión. A Jesús se le llama el verbo de Dios o la palabra viva de Dios. Y la Biblia nos dice en Hebreos 1:2, que ahora vamos a buscarlo, que Él creó todo por medio del poder de su palabra, pero que también sostiene todo por medio de la palabra de su poder. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien, o sea, a través del Hijo, asimismo, hizo el universo. Y el versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿sí? El que creó todo por medio del poder de la palabra es Jesucristo, ¿sí? Pero también Él sostiene todo. Y es tremendo que en el principio Dios creó todo por medio de la intercesión, por medio del verbo, por medio de la palabra. En el principio nos dice la Biblia que todo estaba en caos, en tiniebla, en oscuridad, ¿sí? En Génesis 1, que la tierra estaba sometida a tinieblas. Pero al mismo tiempo, según Proverbios 8, 22 al 31, que lo leímos, no sé si la semana pasada, Juan 1, Colosenses 1, 17, nos habla de que el verbo estaba antes de la creación del mundo, así que Él estaba con Dios creando todo, y aunque el mundo estaba en tiniebla, Él es luz. Y Jesucristo es el que es el verbo, la palabra de Dios, y el Padre, obviamente ellos son la luz, y podemos ver de que el Padre en la creación ve que hay tinieblas en la tierra, ve algo opuesto a lo que Él es, y entonces el deseo del corazón del Padre es decir, quiero que esta misma luz sea en la tierra. Entonces Jesucristo, que es como el verbo de Dios, ejecuta la orden del Padre, y el Espíritu Santo, que es la fuerza activa de Dios, es el que lleva a cabo toda esa obra, ¿cierto? Y Colosenses 1, vamos a leer Colosenses 1:15. Nos habla de que por medio de Cristo, Jesucristo es el primogénito de la creación, y podemos ver esta intercesión, ¿sí? O este sacerdocio ya, obviamente el sacerdocio es hacia Él, pero Él toma, es el primogénito en dar el ejemplo de ejecutar este sacerdocio, esta relación, esta palabra, esta comunión íntima de relación verbal, ¿sí? con el Padre, de ejecutar la palabra de Dios. Dice Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación.
se me fue acá. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, como les dije recién, las tinieblas estaban gobernando la tierra y Dios estaba en luz. Y cuando Él habla, hágase la luz, ese hágase la luz es una intercesión, es ejecutar una orden por medio de la palabra. Entonces ahí es donde vemos la intercesión. La tierra estaba en tinieblas y el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas y Jesucristo estaba a la diestra del Padre, como le dije recién. Y Él es el que ejecuta la orden del Padre y el Espíritu Santo es el que lleva a cabo. Juan 1.1 nos dice que, vamos a leerlo, Juan 1.1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él, o sea, por el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando vemos en Génesis 1 que Dios dijo, hágase la luz, ese es Jesucristo como el Verbo, declarando la voluntad del Padre. Y Proverbios 8:30, que también lo leímos la semana pasada, dice, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Entonces, como el verbo de vida, cuando Él dijo, hágase la luz, ¿sí? Jesucristo es el que ejecuta esta orden, porque dice el Padre quiere que haya luz donde no lo hay, y esa es mi voluntad. Y podemos ver, ¿sí? Jesús crea el universo por medio de la intercesión, y Dios en Romanos 4:17 nos dice que es el que hace o el que llama las cosas que no son como si fueran. Y Él hace que las cosas que se ven se hagan por medio de las cosas que no se ven, ¿sí? Según Hebreos 11:3. Y esto nos ayuda a ver el poder que tiene la intercesión para llamar las cosas que no son como si fueran, y la importancia y la trascendencia que tiene la intercesión, ¿sí? Como motor del plan de Dios para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra ciudad, para nuestra nación, para Israel, ¿sí? Esto tiene que darnos un parámetro y reacondicionar nuestras escalas de valores de qué es lo que Dios desea cuando hablamos del sacerdocio, cuando hablamos de reyes y sacerdotes, como habla Apocalipsis 5:8, de cuál es nuestra asignatura como hijos de Dios. Muchas veces nos preguntamos cuál es mi propósito en Cristo, cuál es mi don, cuál es mi asignatura. Y déjame decirte que tu principal asignatura es reinar hoy por medio del Espíritu, pero por medio de la intercesión, ejecutar tu ministerio de sacerdote en el Espíritu, pero un día va a ser literalmente. Pero eso tiene un poder trascendental, y Satanás obviamente quiere hacernos creer y quiere mantener en secreto esto, porque cuando entendemos, cuando nuestro corazón se alinea a la realidad de la importancia que tiene el sacerdocio, la intercesión, la adoración, la casa de oración, ¿sí? Que como hoy no voy a llegar, pero Jesucristo, él lo cita 2 veces a Isaías, y cuando él dice, mi casa será llamada casa de oración, él está hablando no de un ministerio, no de una iglesia, una denominación, sino que está hablando de una familia que se sostiene por medio de la relación, de la intercesión, de ejecutar este sacerdocio con el Padre. Y esto nos tiene que llevar a poder quitar velos para poder entender que la intercesión es el núcleo principal, ¿sí? Por el cual Dios
quiere llevar a cabo su voluntad en esta generación. Sobre esta generación y sobre nuestras vidas. ¿Sí? Hacia Israel y todo lo que siempre hablamos en Comunidad Depender y la asignatura que Dios nos dio, la visión que Dios nos dio acerca de la escatología de los últimos tiempos, del regreso de Cristo, de la restauración de Israel. Todo eso es el pináculo o lo más alto, de ahí para abajo, todo lo demás. Y es imprescindible poder entender esto y poder llevarlo a cabo con la actitud correcta. ¿Sí? Porque muchas veces venimos y tenemos la casa de oración los sábados y nos puede llegar a pasar, y nos ha pasado y me pasa y Dios no nos confronta, y no para condenarnos, sino para realinearnos, de acostumbrarnos a interceder o ejecutar este sacerdocio. Porque ya es una rutina, porque es algo que venimos y tenemos que hacer, o es una agenda, un día más en nuestra agenda semanal, los sábados de 8 de 20 a 22 horas, venir e interceder. Y muchas veces no lo hacemos con la actitud correcta o con el enfoque correcto de la trascendencia y el poder que hay cuando nuestro corazón se alinea al verdadero sacerdocio, cuando nuestro corazón se alinea a la verdadera intercesión, el poder que tenemos para atar y desatar, para desbaratar, para transformar lo que no se ve lo que se ve por medio de lo que no se ve. Y Dios en este tiempo nos quiere afirmar, nos quiere sostener, nos quiere fortalecer en esta asignatura que tenemos como hijos de Dios. De entender nuevamente, de volver a la esencia, de volver al primer amor, volver a las primeras obras, de para qué intercedemos, para qué somos casa de oración. El Hijo Jesucristo, dice la Biblia que Él vive para interceder por nosotros. Esto lo podemos ver en Hebreos, vamos a buscar Hebreos 7, 25. Es tremendo, o sea, cuando nosotros tenemos la visión correcta de la intercesión, nos alineamos al intercesor número 1, Jesucristo. Dice Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, o sea, por medio de la intercesión. Y Él vive siempre para interceder por ellos, o sea, por los que se acercan por medio de la intercesión a Dios. O sea, cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros tenemos nuestro momento de comunión con Dios íntimo, en comunidad, a nivel mundial, nos acercamos a Dios y hay un intercesor, Jesucristo, que está recibiendo nuestra intercesión y Él está compartiéndosela al Padre, Él está diciéndosela al Padre. O sea, necesitamos en este tiempo desintoxicarnos de la rutina, de lo automático, porque lo que estamos haciendo, lo que Dios nos llamó a hacer como hijos de Dios, esto no es un llamado para Comunidad Depender, ni para la casa de oración en la cosa, ni para las casas de oración que tienen nombre casa de oración. Esto es un llamado para todo hijo de Dios. Fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes, por lo tanto, reinamos por medio del sacerdocio, reinamos por medio de la intercesión, y cuando nos acercamos o cuando predisponemos nuestro corazón, nos acercamos al intercesor número 1, sucede algo tremendo. Y Él tiene la capacidad de llamar las cosas que no son como si fuera y de transformar lo que se ve por medio de lo que no se ve. ¿Sí? Por eso necesitamos volver una y otra vez. Daniel 10 es clave. Daniel 10 es clave, ¿sí? Una y otra vez. Dios me lleva a esto, Dios me lleva a poder ver cómo Daniel, intercesor, mueve ángeles y demonios, y potestades son movidas, ángeles son movidos por medio de tener la actitud correcta, por medio de darle al blanco correcto con nuestro corazón, intercediendo lo que la palabra nos dice que debemos hacer. Entonces Él está a la diestra del Padre para interceder por nosotros día y noche, incluso cancelando toda acusación de Satanás, como podemos ver en Zacarías 3.
Entonces tenemos dos opciones: conectarnos con la perspectiva mala de la vida, noticias negativas, con las acusaciones del enemigo, y desesperarnos y tratar de hacer cosas independientes de Dios, y eso es lo que siempre hacemos y tendemos a hacer, porque obviamente es la agenda que Satanás tiene, desenfocarnos de esta realidad. O podemos cerrar nuestros ojos y concentrarnos con lo que la Biblia dice e interceder: Espíritu Santo, revélame lo que Jesucristo y el Padre están hablando. Espíritu Santo, revélame, muéstrame, llévame a Efesios 2:6, a esa realidad espiritual en la cual yo estoy sentado con Cristo. Porque eso es una realidad y eso se ejecuta por medio de la intercesión, por medio de predisponer primeramente nuestro corazón, como siempre hablamos, pero por medio de ejecutar, ¿sí?, un decreto, como habla Salmo 2. Jesucristo decía: yo voy a dar el decreto de mi Padre. Yo voy a ejecutar el decreto de mi Padre. Y la voluntad es el decreto del Padre. Entonces, podemos estar en Efesios 2:6, donde estamos sentados, como nos habla ese versículo, y donde podemos entrar en esa realidad donde recibimos toda bendición espiritual, también que nos habla de Efesios 1:3. Y vamos a empezar a escuchar por el Espíritu lo que el Padre e Hijo están hablando y unirnos con esa intercesión de Jesús y empezar a declarar las cosas que no son como si fueran. Y Dios, mientras hacemos eso, lo más asombroso es que Él sigue sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder. En Isaías 6, en los primeros versículos podemos ver que Isaías está pasando un proceso luego de que el rey Usías muere. Y él en esa situación, en esa circunstancia, ejecuta el sacerdocio, ¿sí? Ejecuta la intercesión, el propósito por el cual fue creado. No se quedó contemplando lo negativo que estaba sucediendo en el contexto en el cual se encontraba, sino que él intercedió, ¿sí? Él se alineó a la voluntad del Padre y dice: vi a Dios sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Pero el versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y una y otra vez, esta es mi oración, de decir: Señor, quiero cumplir el propósito por el cual fui creado de sacerdocio, de intercesor, de casa de oración. Quiero ser casa de oración, quiero tener relación contigo y reinar y gobernar mi vida y las naciones de la tierra, mi familia, todo lo que soy, por medio de la intercesión. Pero también quiero escuchar tu conversación. Quiero escuchar esa conversación que vos tenés con Padre, Hijo, Espíritu Santo. Decir: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿En qué puedo serte útil? ¿Sí? Ya no pensar en mí. Isaías ya no estaba pensando en la muerte de Usías, sino ella estaba preocupado por la voluntad que el Padre, o qué era lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo querían producir en ese tiempo, o para esa generación, para servir a su generación, así como David. Fuimos llamados a servir a nuestra generación, pero todo empieza por medio de intercesión. Todo se sostiene por medio de la intercesión y todo se revela por medio de la intercesión bíblica, ¿no? Y Dios está levantando un movimiento mundial de oración para ponernos de acuerdo con el Hijo, para llamar las cosas que no son como si fuera. Esto hace valer nuestra reunión de oración muchísimo, muchísimo, ¿sí? Nunca más debemos pensar de que 5 minutos de oración conectados con el intercesor número 1, Jesucristo, es una pérdida de tiempo.
La intercesión no tiene límites, no se trata de ningún hombre ungido, un músico ungido, un ministerio ungido, sino se trata del Dios que escucha y el Dios que ejecuta su voluntad, el Dios de Génesis 1, porque Él es el que está liderando la intercesión a nivel mundial. ¿Sí? Por lo tanto, Él está liderando, sosteniendo tu vida, Moni, tu vida, Romy, tu vida, cualquiera que sea. Cuando nosotros nos alineamos a nuestra asignatura eterna, podemos ver cómo Dios sostiene nuestra vida. Dios es el que está liderando el movimiento mundial de oración. Entonces Jesús usó la intercesión como creador. La majestad de la intercesión está en el hecho de que Jesús continuará gobernando incluso en el milenio a través de ella. Como vimos recién en Hebreos 7:25, dice que Él para siempre va a interceder por nosotros. David recibió esta revelación y como rey dijo, voy a utilizar todo mi dinero, toda mi influencia, toda la infraestructura, ¿sí? Para poner gente día y noche que se ponga de acuerdo con Dios, porque si Él entendió que Dios gobernaba el universo por medio de la intercesión, Él dijo, yo quiero eso. Yo quiero pagar el precio para que esta generación pueda alinearse al intercesor número 1, Jesucristo, y entender de que esa es la manera en que Él gobierna. Y el reinado de David fue el más exitoso, ¿sí? Por más de 33 años, porque Él entendió la influencia que tenía en sus oraciones. David incluso tiene la revelación del Salmo 2. El Salmo 2, 7 al 8 es cuando vemos que tuvo la revelación de Cristo, ¿sí? Al final de la era, de cómo Él va a hacer guerra contra el pecado y las naciones que se rebelen. Y puede ver cómo Jesús proclama el decreto del Señor. Vamos a buscar Salmo 2, versículos 7 al 8. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. ¿Sí? Acá vemos Jesús, no hablando sus palabras ni inventando nada. Le dice, voy a publicar el decreto de mi Padre. Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y David dijo, si el Hijo siendo rey de todo, tiene que pedirle al Padre las naciones, ¿cuánto más yo, ¿sí? Como su Hijo, voy a pedirle al Señor, al Padre? Jesús, que puede hacer todas las cosas por su propio poder, por su propia fuerza, pero aún así Él decidió vivir en humildad, en sometimiento a la voluntad del Padre, interceder. Y eso lo podemos ver en Mateo 4, ¿sí? Cuando Él no decreta su propia voluntad, ¿sí? Y muchas veces vemos o escuchamos este tema del decretar y decretamos cosas que no están dentro de la voluntad del Padre. El decreto bíblico es decirle a Dios lo que Él nos dijo que le dijéramos. Pero muchas veces podemos escuchar decretos que le dicen a Dios lo que nosotros queremos que haga. Y no funciona de esa manera. El decreto bíblico es decir, Jesús dijo, Salmo 2, yo voy a publicar el decreto de mi Dios. Voy a declarar la voluntad de mi Dios. Voy a interceder la voluntad de mi Dios. Y Él dice, pídeme y te daré poder en las naciones. O sea, Jesucristo tiene que pedirle al Padre por medio de la intercesión, ejecutar ese sacerdocio, ejecutar la casa de oración que hablamos. Obviamente no, Él es la cabeza, como hablábamos recién, ¿no? Pero un ejemplo.
Él intercede, ¿sí? De la misma manera nosotros fuimos creados para eso. Esa es nuestra asignatura y ese es nuestro propósito. Y eso es lo que va a transformar nuestra actualidad. Eso es lo que va a desbaratar y nos va a realinear y nos va a enfocar y nos va a sostener por décadas y nos va a hacer dar en el blanco, ¿no? Nos va a hacer certeros en nuestra oración. Muchas veces oramos, intercedemos y salimos como entramos o peor. Pero es porque no estamos decretando o no estamos con la actitud correcta en nuestro corazón. Repetimos la oración como repite cualquier loro, pero no con nuestro corazón conectado, ¿sí?, al verdadero intercesor Jesucristo. La manera correcta, como vimos en Hebreos, Dios recibe la intercesión, Él la toma, Jesucristo la toma y se la da al Padre. Pero hay un paso que nosotros debemos dar, ¿sí?, que es, como hablamos una y otra vez, la llave de que el reino de los cielos se abra en nuestro corazón con la actitud correcta. Y necesitamos en este tiempo, como les dije al principio, ¿sí?, tomar este ejemplo de Jesús, este ejemplo de humildad, porque esto nos conecta con nuestra asignatura eterna. Nuestra asignatura eterna, podemos verla en Salmo 110, versículo 4. El Padre dijo acerca de Jesús: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quiere decir que es un sacerdocio que no va a tener fin. Y Dios va a continuar la oración y la intercesión aún en el milenio. En el Salmo 72, 15, vamos a leerlo, está: si Jesucristo va a ser un sacerdote para siempre, quiere decir que nosotros seremos sacerdotes con Él para siempre. Dice el Salmo 72, 15: vivirá y se le dará el oro de Sabá. Está hablando del reinado milenial de Jesucristo en el contexto. Dice: y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Y no es que Jesús necesite nuestras oraciones como rey, pero vamos a seguir diciendo: Señor, digno eres. Te bendecimos, Jesús. Señor, eres santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Vamos a declarar eso que podemos ver en su palabra, ¿sí? De que un día toda la tierra va a ser llena del conocimiento de su gloria como las aguas cubren el mar. Pero un día le vamos a decir: Jesús, santo, santo, santo. Toda la tierra está. Ahora sí, ya terminó todo el Armagedón, terminó los últimos 13 años y medio de la historia. Ahora te sentaste en tu trono de Jerusalén, ejecutaste las recompensas a los santos, restableciste a Jerusalén, la pusiste por alabanza de la tierra. Ahora, Jesús, toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces, vamos a ser sacerdotes para siempre. Si esto que sostiene, que creó, sostiene y sostendrá por la eternidad, que es la intercesión, va a ser nuestra asignatura eterna. Vamos a buscar Apocalipsis, capítulos 20, versículo 6. Apocalipsis 20. Versículo 6. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. Acá vemos, una vez en el milenio, cuando Jesucristo viene, se sienta en su trono, dice: vamos a ser sacerdotes de Dios y de Cristo y vamos a reinar. En el griego quiere decir que el sacerdocio es que gobernamos por medio de la intercesión, que reinamos por medio de nuestra intercesión, de la comunión con Dios. Y vamos a reinar la tierra, las naciones. Entonces, esto nos tiene que llenar
de gozo y nos tiene que, como les dije al principio, realinear a la verdad, al verdadero poder, a la verdadera asignatura que tenemos como hijos de Dios y al verdadero impacto que esto tiene hoy y que va a tener por los siglos de los siglos. A entender de que esto es lo que nos va a galardonar, este es el éxito de nuestra vida. ¿Sí? En el Salmo 16 David decía, no hay bien para mí fuera de ti. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia está la plenitud de gozo. Y debemos entender esta realidad, ¿sí? Por medio de la intercesión nos acercamos y somos guiados por la senda de la vida y no hay otro propósito más sublime, más importante en nuestro diario vivir, que es ser sacerdotes de Cristo, que es reinar con Cristo de las naciones. Hoy, recibir ser transformado, que todo lo que está desordenado y vacío se ordene en nuestro corazón por medio de aquel que ordenó la tierra. Si ordenó la tierra, puede ordenar tu corazón. Puede hacer de lo que transformar lo que se ve por medio de eso que no se ve. Pero necesitamos activar nuestra fe, activar nuestro corazón a esa realidad. Despojarnos de toda mentira de Satanás. Y muchas veces, obviamente, Satanás utiliza el enfriamiento espiritual, la tibieza, el acostumbramiento, como hablaba al principio, ¿no? de venir los sábados por automático, de 20 a 22 y irnos a nuestra casa y seguir con nuestra vida. Es porque obviamente es la agenda que Satanás tiene. El entretenimiento, como hablábamos también el año pasado, ¿no? El exceso de entretenimiento, eso anestesia, es el vino de Babilonia, es el vino de este mundo y nos desconecta con el poder tremendo que tiene lo que hacemos. Hay un poder tremendo en la intercesión, hay un poder tremendo en ejecutar nuestra asignatura de sacerdotes. Por lo tanto, no dejemos enfriar eso, no dejemos que el smog de este mundo, que la rutina diaria nos desenfoque de la verdadera esencia, ¿sí? A la cual fuimos llamados como hijos de Dios, como intercesores, como sacerdotes del nuevo pacto, ¿sí? Porque eso transforma nuestra actualidad, nos empodera para hacer su voluntad, pero nos galardona para la eternidad y vamos a seguir siendo sacerdotes por siempre con Cristo. Y eso es lo que Dios en este año quiere que empecemos realineando, ¿sí? En esta casa, en Comunidad de Depender y como hijos de Dios. ¿Sí? Necesitamos que nuestro tiempo de comunión con Dios, nuestra intercesión, ya no sea un tiempo monótono, sino que sea un tiempo poderoso donde entramos en la realidad espiritual de que hay ángeles y demonios que se mueven a favor de ejecutar el decreto de nuestro Padre. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por tu plan maravilloso. Gracias porque nos muestras la metodología que utilizaste para crear la creación, para sostenerla y para hacerla perpetua eternamente, Señor, para la eternidad. Y es la intercesión, es ejecutar el decreto de mi Padre, ejecutar el decreto del Rey. Es sacerdocio, tú sostienes todo por medio de la palabra de tu poder. Y en este tiempo queremos, Señor, tomar esta armadura tremenda que es la intercesión, Señor, con el valor que tiene, Señor, en el reino de los cielos. Señor, desintoxícanos del vino de este mundo. Te pedimos perdón, Señor, si hasta acá hemos hecho todas las intercediendo, orando, ejecutando nuestro sacerdocio, Señor, desconectado del poder tremendo que lo cual dice tu palabra, y queremos realinearnos. Queremos reenfocarnos en este año 2024, Señor, con todo. Señor, amarte con todo, a abocarnos con todo, Señor. Así como tú nos amas con todo, de la misma manera nosotros queremos responder y servirte con todo nuestro corazón, Señor. Al entender nuestra asignatura eterna, al entender el poder de la intercesión, al entender, Señor, el propósito por el cual, Señor, tú has puesto la adoración, la intercesión, la oración, la casa de oración. Queremos ser casa de oración. Queremos ser casa de oración 24/7, Señor, que cuando caminemos por la calle, Señor, ejecutemos el decreto de nuestro Padre. Escuchemos esa conversación, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y que nosotros podamos responder, heme aquí, úsame para transformar esta generación. Úsame, Señor, para transformar mi vida hoy.
Nada de lo que se expone a tu realidad queda igual, Señor, sino que tú lo transformas. Tú llamas las cosas que no son como si fueran. Tú ordenas todo lo que está desordenado y vacío. Tú de lo que no se ve haces lo que se ve, Señor. Y queremos en este tiempo realinearnos a esa realidad espiritual. Queremos atender, Señor, a tu palabra. Queremos entender, Señor, a moldar nuestra vida. Sustenta nuestros pasos en tus caminos. Que tu palabra sea esa lámpara a nuestros pies, nos muestre dónde estamos parados, pero que sea la lumbrera a nuestros caminos, que nos indique el destino eterno de gloria cual tú ya trazaste para cada uno de tus hijos. Te damos gracias, te damos la gloria y te rendimos nuestro corazón. Te rendimos nuestro corazón a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.